sus Biblias en Primera de Pedro. Estamos cada domingo avanzando en la exposición de Primera de Pedro y hemos llegado hasta el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Nos ponemos de pie no por tradición, no por legalismo, nos ponemos de pie no porque le debamos algún respeto a la persona que está aquí delante, nos ponemos de pie por la palabra de Dios, amén, por respeto a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, vamos a continuar desde donde dejó allí la semana pasada nuestro hermano Federico. Versículo 13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Padre, gracias te damos por tu palabra y te ruego que me ayudes en poder predicar tu palabra, Señor. No hay capacidad en mí que pueda de alguna manera tener el poder de transformar ni cambiar, solo tu palabra puede hacer esto y te ruego, Señor, que tú seas el que abra los corazones, los oídos, que tu palabra, que es poderosa para producir bien, lo haga en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Si usted desea tomar su asiento, puede hacerlo. Los que tenemos muchos años en el Evangelio, quizás más de 30 años en el Evangelio, llegamos a un Evangelio que teníamos como cristianos, como evangélicos, muchos motes, ¿sí? Las personas tenían muchos prejuicios con respecto a los evangélicos. Quizás uno de los mayores prejuicios que se tenían acerca de los evangélicos, que eran personas ignorantes, que eran personas que sin estudio, que los aleluya, ¿no? O sea, siempre tuvimos motes y a lo largo del tiempo y a lo largo de los años nosotros recibimos con alegría el que algunas personas que eran famosas o reconocidas por el mundo dijeran que eran evangélicos. Algunos decían que Perón había sido evangélico, que en algún momento había aceptado a Cristo en su corazón. Y después algunos otros más, algunos que conocimos, por ahí si alguien conocido decía Dios te bendiga, nosotros nos sorprendíamos. Y decíamos, wow, un conocido, un cantante, ahora es creyente. Y eso de alguna manera contrarrestaba este mote que teníamos de ignorantes, de pobres, ¿no? de personas sin conocimiento, porque habían personas que eran reconocidas por el mundo que decían ser creyentes. Y esto pareció ser en algún momento como algo bueno al cristianismo. Hay personas conocidas. Wow, ¿qué hubiese pasado si Maradona hubiese dicho yo soy evangélico? Bueno, el problema es que con todas esas personas que dijeron que eran creyentes, pero después lo negaron con su vida. En vez de dar testimonio del Evangelio, luego lo que hicieron fueron acrecentar las críticas contra el Evangelio, porque su forma de vida no era una vida como creyentes. Y es un poco lo que nosotros vamos a ver hoy en este pasaje, porque el corazón de esta sección es el versículo 15, donde dice que esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que haciendo el bien, nosotros hagamos callar, cerremos la boca
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, que no saben, que no conocen. Esa es la tarea. O sea, debemos vivir una vida que sea ejemplar, que sea un ejemplo para las personas que están a nuestro alrededor. Esto significa tener una vida lejos de la polémica. Muchísimas gracias, mi amor. Una vida lejos de la polémica. Una vida lejos del escándalo, de cualquier tipo de escándalo. Lejos del descrédito como personas. El cómo vive un cristiano es la evidencia palpable del poder transformador del Evangelio. Esa es la evidencia. Es eso como se ve. Si usted pregunta, ¿cómo se ve una persona que es cristiana? Bueno, una persona que es cristiana se ve de forma diferente porque fue transformada por el poder del Evangelio. Y la mejor manera para que la gente vea el poder del Evangelio es a través de nuestras vidas. Esa es la única forma que nosotros podemos testificar y mostrar el poder del Evangelio. Y lo que Pedro dice acá es que es esencial que usted y yo vivamos nuestra vida de una forma que nuestro testimonio como creyentes sea creíble para las personas que están a nuestro alrededor. Que el poder del Evangelio no sean solo palabras que nosotros decimos, sino que sean hechos que puedan constatarse en nuestras vidas. Es decir, que nosotros no debemos mimetizarnos con las personas que están a nuestro alrededor, con los que no son creyentes. Al contrario, nosotros tenemos que diferenciarnos, tenemos que ser diferentes. Y quiero que veamos por lo menos 4 razones de esto. La primera razón es porque tenemos motivaciones diferentes, tenemos una lealtad que es diferente, no tenemos la misma lealtad, no nos sometemos a los mismos estándares del mundo, no somos igual a los no creyentes. Lo segundo es porque vamos a perder nuestro testimonio y no solamente esto va a afectar al cristianismo, sino va a afectar al nombre del Señor. También porque no somos esclavos de este sistema ni de este mundo. Y la cuarta es porque cada uno de nosotros estamos llamados a honrar a todas las personas, a amar a los hermanos y a temer al Rey. Lo primero entonces, que nuestra motivación, nuestra obediencia, nuestra lealtad, nuestra identidad no es como las personas que están a nuestro alrededor. Versículo 13 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, o sea, a toda institución humana. ¿Qué significa toda institución humana? A toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Alguien una vez me decía, todos los gobiernos son del diablo, todos los gobiernos son del diablo. Bueno, no. Romanos 13 dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, así que los gobiernos no son del diablo, los gobiernos fueron puestos por el Señor, ¿no? Cada persona que está en una autoridad ha sido puesta en ese lugar por el Señor. Y nosotros debemos someternos, debemos tener una actitud de humildad y de sometimiento. Someternos significa ponernos debajo, eso es lo que significa. Y no lo hacemos por miedo ni por castigo. Los malhechores sí, por temor, pero nosotros no. Nosotros lo hacemos por temor, nosotros lo hacemos por amor a nuestro Señor y porque Él los puso en ese lugar. Y nos sometemos al gobierno independientemente de cómo sean. Si son buenos, mucho mejor. Y si son malos también, nos sometemos a ellos. Porque no lo hacemos porque ellos en realidad son buenos, sino lo hacemos porque el Señor los puso allí y nos manda que nos sometamos. Y si desobedecemos a las autoridades, a Dios desobedecemos, a Él lo desobedecemos. Y lo más grave que es que cuando nosotros nos rebelamos contra las autoridades
puestas por Dios. No nos comprometemos solamente nosotros, sino también que estamos comprometiendo a Cristo con esto. A Cristo. Para estas personas, las cuales Pedro les está hablando, no les era más fácil que nosotros vivir su vida cristiana. No, ellos estaban en una sociedad muy hostil, muy difícil, que ellos estaban recibiendo constantemente muestras de desprecio de la sociedad. Era una sociedad que respondía violentamente al cristianismo. Era una sociedad muy antisemita. No querían a los judíos. Y los gentiles, que ahora eran cristianos, eran identificados con los judíos, así que recibían el mismo tipo de rechazo. Y los gobernantes no eran buenos. Sus gobernantes eran corruptos, diabólicos, inmorales, injustos. En el momento que, es muy particular esto, porque en el momento que Pedro les está diciendo a estas personas, sométanse a las autoridades, quien está en suma autoridad es Nerón, el terrible Nerón. Sin embargo, le dice allí Pedro, sométanse a las autoridades. Ellos eran acusados de rebeldía contra Roma porque no querían adorar al gobernador, al emperador. Algunos historiadores dicen que se habían levantado todo tipo de calumnias acerca del cristianismo. Decían que ellos practicaban algún tipo de canibalismo, porque en las palabras del Señor comían y bebían su sangre. Algunos los acusaban de incesto, ¿no? De estar casándose entre hermanos, porque cuando uno entraba dentro del cristianismo se llamaban hermanos unos a otros. Otros los acusaban de tratar de comenzar una rebelión de los esclavos contra sus amos. Habían muchas clases de acusaciones en contra de los cristianos. Y la única forma de poder parar estas acusaciones era vivir una vida piadosa, una vida virtuosa, que eso los pudiera silenciar, que no hubiera nada para que los acusen. Y ahora, mis hermanos, el mundo en que nosotros vivimos todavía es un mundo hostil para con nosotros. No es que tenemos los mismos tipos de ataques que en el primer siglo. La gente hoy es un poco más tolerante a nuestro culto, nos dejan tener nuestras reuniones, pero son hostiles y violentos a la verdad de la palabra de Dios. Reaccionan violentamente contra la verdad, desprecian la verdad, atacan la verdad, se sienten ofendidos por la verdad de la palabra de Dios. Y de alguna forma nosotros tenemos el reto de vivir en medio de esta sociedad que es hostil, que le molesta muchas veces lo que hacemos. ¿Sí? Usted se dio cuenta, nosotros nos reunimos acá en este lugar y somos una iglesia bastante tranquila. En mi barrio tengo 2 iglesias, ahora están un poco más tranquilas, pero solían poner los parlantes afuera y bueno, el culto era para el barrio, o sea, no eran para ellos. Yo no sé por qué sacaban los parlantes para afuera si ellos estaban adentro, ¿no? Pero hacían el culto para todo el mundo. Nosotros somos como buenos bautistas, somos una iglesia bastante tranquila, pero a la gente le molesta. Si le pusiste el auto un poquito en su garage, ya eso va a ser ofensivo para ellos. Pero en medio de estas situaciones, como decía al principio, es una gran oportunidad para nosotros, porque tenemos la oportunidad que a través de nuestra conducta y de nuestro ejemplo poder mostrar el poder del Evangelio a ellos, no solamente en palabras, sino es con hechos. Podemos mostrar a Cristo a través de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de comportarnos. Proverbios 24-21 le dice el proverbista, hijo mío, teme al Señor y honra al Rey. Teme al Señor y honra al Rey. Y no te juntes con los rebeldes. No tenemos parte con los rebeldes. No nos juntamos con ellos, no defendemos sus mismas causas. Dice, porque los dos van a recibir un castigo repentino de Dios y del Rey. Y dice, y quién sabe qué calamidades les sobrevendrán.
Vaya conmigo a Jeremías. Vamos a leer un pasaje allí en Jeremías, el capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. El profeta Jeremías está escribiendo de parte de Dios. Es Dios el que le está hablando a un pueblo que está en cautiverio. Israel estaba en cautiverio en Babilonia. La estaban pasando mal, muy mal. Estaban en tierra extraña. Jeremías 29, versículo 4. ¿Está allí? Muy bien. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ellos habían sido, Dios los había sacado de la tierra y los había hecho llevar en cautiverio. Ellos están en una tierra pagana, en una tierra hostil. Ahí no había cristianos, eran extraños, ¿no? Eran rechazados por esa sociedad. Y Nabucodonosor era un hombre terrible. Él tenía un plan. Él quería llevar cautivo a las personas y lavarle ahí el cerebro, realmente lavarle el cerebro. Era terrible. Fue aquel que se levantó también contra Dios y Dios también lo castigó. Y a esas personas que están en cautiverio, que están en tierra extraña, les dice, mire, versículo 5. Edificad casa y habitadlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos, casaos y engendrar hijos e hijas, dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí y no os disminuyáis. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? ¿Qué es lo que le está mandando? No solamente les está diciendo que se queden en ese lugar, sino que ellos vivan sus vidas allí, que edifiquen, que planten, que casen sus hijos allí, que vivan allí, que se establezcan en ese lugar. Y ahora el versículo 7. Recuerda que estas personas están en ese lugar cautivos, no están de vacaciones. Versículo 7. Les dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová para que en su paz tendréis vosotros paz. Yo no sé si alguno de ustedes se sintió en un lugar como extraño. No sé si alguna vez usted sintió que su país, su lugar o el lugar donde está, su barrio, es un lugar hostil. Que usted alguna vez pudo haber dicho, yo vivo en un lugar injusto, en un lugar con autoridades injustas. ¿Qué puedo hacer yo en este lugar? Bueno, el Señor dice, no importa dónde te encuentres, no importa dónde el Señor te haya llevado, el Señor es el que te puso ahí. ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Debemos estar renegando constantemente con todo lo que está a nuestro alrededor? No. El Señor dice, establécete, construye, cría hijos, prospera en ese lugar. En donde estés, en la ciudad donde estés, en el barrio donde estés, busca la paz, busca el bien, ora por ese lugar. Haz cualquier cosa por mejorar ese lugar, porque la paz que ellos tengan también va a ser tu paz. Hermanos, nosotros debemos ser agentes de cambio donde estemos, en donde nos encontremos. Fíjese lo que dice el versículo 10 en adelante. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, o sea, su tierra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar, volver al lugar donde los hice llevar.
Esto, hermanos, es una hermosa analogía con nosotros. Que nosotros estamos ahora en tierra extranjera, pero mientras que estamos aquí, nosotros debemos buscar el bien del lugar en donde estamos, porque el bien de nuestra ciudad, el bien de nuestro barrio, va a ser nuestro propio bien. Pero tenga en mente esto, piense esto, de que Dios tiene un plan para usted, que va mucho más allá del lugar donde usted se encuentra, porque usted y yo somos ciudadanos de otro lugar, pertenecemos a otro lugar. Pero mientras estemos aquí, entonces usted viva, compre, construya casa, plante un huerto, coma de su huerto, de lo que planta, críe hijos y ore por su barrio, ore por su ciudad, busque el bien de ese lugar. Pero recuerde siempre esto, que el Señor tiene un plan para con usted y para con nosotros, de llevarnos al lugar donde pertenecemos, a un mejor lugar. Mire, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, fue asesinado por las autoridades judías y romanas. Vivió bajo un gobierno injusto, pero nunca atacó al gobierno. Nunca atacó a los gobernantes. Nunca atacó a los que tenían autoridad. Nunca fue parte de una protesta, ni de un piquete, ni de una marcha. Nunca dirigió desobediencia civil, nunca organizó una manifestación contra los abusos de Roma, nunca hizo un escrache contra los pecados de los líderes judíos, nunca dirigió una manifestación contra los pecados de los líderes gentiles, ni siquiera protestó cuando violaron todas las normas del juicio cuando a él mismo lo enjuiciaba. Él habló solo del reino, solo llamó a los pecadores a arrepentirse, a venir a Él, a entrar en su reino. Nunca se involucró en una actividad política. Nunca fue una amenaza para el gobierno de Roma, aunque lo acusaron de ser una amenaza. Y por esa acusación fue que lo ejecutaron, por una acusación falsa. Entonces, cuando Pedro nos está diciendo, sométanse a causa del Señor, debemos obedecer ese mandato, no solo porque es un mandato, sino porque Cristo es nuestro ejemplo, como lo va a decir 2 de Pedro 2:21. Debemos seguir sus pisadas, debemos seguir su ejemplo. Pero usted puede decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando sentimos que el gobierno está equivocado? ¿Qué pasa si nos mandan a hacer algo que es impropio para un cristiano? ¿Qué pasa si el gobierno se extramilita? Y si nos ordena hacer algo contrario a lo que la palabra del Señor nos manda hacer. Bueno, en ese caso las Escrituras son claras. Recuerden Hechos 4:19. Ahí el concilio lo llama a Pedro y a Juan y le dicen que no prediquen más. No pueden predicar más. ¿Y qué fue lo que le contestó Pedro y Juan? Versículo 19 del capítulo 4 dice, más Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros o a Dios. Díganme, ¿qué es justo? ¿Qué es justo? Cuando el gobierno nos pide que hagamos lo contrario que Dios nos manda, no vamos a tener más remedio que desobedecer lo que el gobierno nos manda y soportar y aceptar las consecuencias por desobedecer el gobierno. Si el gobierno dijera que no está permitido predicar, yo predicaría de todos modos y sufriría las consecuencias por hacerlo. Si viniera entonces la policía a arrestarme, yo iría con ellos para que me arresten. Aceptaría cualquier cosa, cualquier consecuencia que el obedecer a Dios me produjera. ¿Usted se dio cuenta de que el apóstol Pablo nunca se resistió a un arresto? Nunca. Nunca cuando vinieron a arrestarlo se tiró al piso y lo tuvieron que arrastrar. Nunca.
Cuando lo quisieron poner en el cepo, no es que tuvieron que venir un montón y reducirlo y agarrarlo, no. Lo llevaron, vinieron a arrestarlo, él fue, puso las manos en el cepo y allí cantó al Señor y el Señor hizo temblar la tierra y muchos conocieron al Señor. Pero no se resistió. No se tiró al piso, no tuvieron que arrastrarlo. Él obedeció y fue con ellos. Las armas de Pedro no eran armas carnales como las de nosotros. Nuestras armas no son carnales. No necesitamos, ni él necesitaba hacer escándalo. Él sabía y nosotros sabemos a quién servimos y de quién dependemos. Claro, hay situaciones difíciles. Ahora hay muchas situaciones difíciles con la iglesia. Están los homosexuales que nos dicen, los homosexuales nos dicen, o ustedes nos aceptan o ustedes nos odian. ¿Qué van a hacer? O nos aceptan o nos odian. Bueno, nosotros decimos que nosotros no podemos odiar por causa de la palabra del Señor. No podemos odiar, pero tampoco podemos aceptarlos a causa de la palabra del Señor. No podemos hacer ninguna de las dos cosas, ni aceptarlos, ni odiarlos. Pero tenemos que estar dispuestos a decirles que nosotros no estamos dispuestos a reescribir la Biblia, a cambiar lo que la Biblia nos enseña o nos manda. No lo vamos a hacer, porque esa sociedad que pide que nosotros la satisfagamos, es esa sociedad la que necesita la palabra de Dios y principalmente necesita a Cristo, que es el centro de la palabra. Pero a causa de la palabra del Señor no odiamos y a causa de la palabra de Dios no aceptamos lo que hacen ni cómo viven. Segundo punto. Debemos tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque si no vamos a perder nuestro testimonio, y no solamente nuestro testimonio, sino que también vamos a afectar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ¿haciendo qué? Haciendo el bien. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La razón, ¿por qué es que Dios quiere que nosotros nos comportemos de esta manera? Bueno, lo dijimos, porque esa es la voluntad de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo quiero saber la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros nos sometamos a las autoridades, a todas las autoridades. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Así dicen los chicos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque Dios nos manda a hacerlo. Dios nos manda a hacerlo. Porque haciendo lo correcto vamos a poder silenciar la boca de aquellos que ignoran quién es nuestro Señor. La palabra silencio es callar, amordazar. Significa tapar la boca, no darle nada a una persona para decir. Siempre, a veces cuando uno recibe una injuria, cuando alguien se dice algo de nosotros que no es cierto, las personas generalmente, o como personas generalmente reaccionamos indignándonos. ¿Cómo van a decir eso de mí? ¿Cómo van a decir? Y que ya no van a ver, y que yo le voy a tapar la boca, No, sí tenemos que taparle la boca, pero no ir a discutir. Tenemos que taparle la boca con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de comportarnos. Eso es, ¿no? Tapar la boca haciendo ¿qué? Haciendo el bien. Eso es lo que dice el texto. La conclusión es que en la forma en que vos vivís, vas a determinar si vas a llevar a alguien a Cristo, vas a guiar a alguien a Cristo, o lo que vas a hacer es vas a alimentar las críticas de aquellas personas que están en tu alrededor. Cuando pensamos esto, pensamos en muchos líderes cristianos y pensamos en sus conductas. Hay muchos pastores, muchos líderes que han sido conocidos, escándalos muy conocidos, y que no han sabido vivir de una forma piadosa y han traído escarnio, descrédito al Evangelio y al nombre de Cristo. Es verdad, todos nosotros conocemos situaciones así, pero también hay muchos
muchas personas que se dicen ser creyentes, que se dicen ser transformados por la palabra de Dios, que viven vidas muy poco transformadas. Muy poco transformadas. Y que también de esa manera vituperan el nombre de Cristo y dan alimento, ¿no?, a las críticas de las personas que están observándonos. Mateo 5:13, en el Sermón del Monte, el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Somos la sal de la tierra. En el sentido que en el primer siglo la sal se utilizaba principalmente para preservar, para cortar el proceso de descomposición de algo, para preservar. Esa era la primera función de la sal. Pero esta virtud parecía que la sal la podía perder, esta virtud de poder conservar, porque dice que si la sal pierde su valor, su sabor, su sazón, ya no sirve, ya no se puede volver a salar. Y hermanos, la función de la iglesia es de detener el deterioro de esta sociedad, de interrumpir la corrupción, de poder evitar aquello que contamina a este mundo, que está deteriorando esta sociedad. Y ahora nosotros estamos en este lugar. Hoy domingo estamos en este lugar, estamos en la iglesia, pero pronto vamos a salir de este lugar y nos vamos a encontrar con vecinos, con otras personas que viven en nuestra ciudad cuando viajamos. Mañana nos vamos a encontrar compañeros de trabajo que no son creyentes. Ese es nuestro entorno. Allí es donde estamos. Y debemos saber comportarnos como nuestro Señor Jesucristo nos dice. Nosotros no somos como el mundo, nosotros somos la sal de este mundo. Y eso es una diferencia entre nosotros y las personas que no son cristianos. Esta diferencia ha existido, existe y va a existir hasta que el Señor venga a buscarnos. Y como sal de esta tierra debemos mantener estas propiedades distintivas. No somos iguales a nuestros vecinos, no somos iguales a nuestros compañeros. Si usted es de Cristo, usted es diferente. Usted tiene una ética diferente, una moral diferente, principios diferentes. Pero ¿cómo es que perdemos nuestro sabor? ¿Cómo es que pierdo mis propiedades? Esta es la metáfora utilizada por el Señor. Bueno, pierdo mi sazón cuando yo empiezo a compartir lo mismo que las otras personas, cuando yo tengo el mismo vocabulario que las otras personas, cuando me río de lo mismo, cuando tengo un lenguaje inapropiado, cuando desobedezco a las autoridades, cuando tengo faltas morales, cuando falto a los valores cristianos. Entonces ahí pierdo mi sazón. Es curioso, ¿usted se dio cuenta que las personas que no son cristianas saben cómo nosotros tenemos que comportarnos? Inmediatamente dice, vos no tenés que hacer eso. El otro día habíamos ido a jugar al pádel, nos juntamos y al fútbol, los hermanos están invitados los lunes, lo hacemos, todo el que quiera ir, aquí cerquita, y habíamos jugado 1 hora y media. Y cuando fuimos a pagar, quien ya nos conoce, se conoce que somos cristianos, que estamos en la iglesia, cuando fuimos a pagar nos dijo 1 hora. Y nosotros dijimos, no, 1 hora y media jugamos. Nos miró y dijo, ustedes son cristianos, ¿no? Claro, son de la iglesia. ¿No? Por eso, no mienten, no dicen nada. Se dio cuenta que la gente sabe, no sé quién les dijo, pero ellos saben cómo usted tiene que comportarse. Lo saben. Pero cuando usted se comporta como ellos, pierde su sazón. Cuando usted se pone a tomar con ellos, usted puede decir, ¿pero qué me va a decir si este toma conmigo? Usted no le ha cerrado la boca, ellos le han cerrado la boca a usted. Y cuando la sal pierde su valor, cuando la sal pierde su sazón, no sirve para nada, es pisoteada. Es pisoteada. Dice, va a la iglesia pero se emborracha con nosotros.
Va a la iglesia, pero mira cómo vive. Y ya no podés más hablar, no podés decir nada. ¿Por qué? Porque has perdido tu valor, porque has perdido tu sazón. Y la sal no solamente separa, preserva, sino que la sal muchas veces incomoda, ¿no? Lo que la iglesia dice incomoda. No sé si alguna vez usted tenía un corte y se echó sal. Qué feo, ¿no? Nosotros somos la sal para este mundo y lo que decimos incomoda a las personas de este mundo. No les gusta escuchar lo que decimos. No les gusta que hablemos acerca de lo que Dios dice. No les gusta que hablemos en contra del aborto, del matrimonio igualitario. No les gusta, pero somos sal de esta tierra. Siempre ha sido así y será así. Es la iglesia la que está deteniendo el deterioro de esta sociedad. Cuando la iglesia sea quitada de esta sociedad, toda la inmoralidad va a venir como una tremenda ola que va a tapar esto. Porque dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, los días del mundo van a ser como los días de Noé, donde no había ley. De Adán a Noé no hubo ley. Y la gente vivía como bien le parecía. Tú y yo como iglesia tenemos esta tarea de preservar, de ser distintos, este valor. 3. Porque no somos esclavos de este sistema del mundo. Versículo 16, como libres, pero no como que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. Somos libres. Las cadenas de la esclavitud se han roto. Somos libres, ya no somos esclavos de Satanás. No estamos atados al sistema de este mundo. Cristo nos ha libertado y lo ha pagado a precio de sangre. Somos libres, pero somos libres para servir a Dios. Algunas personas piensan que la iglesia esclaviza. Decir, no, pero vas a la iglesia, entonces en la iglesia no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer aquello. No, la iglesia no te esclaviza, la iglesia te liberta, la palabra de Dios nos liberta. Nos liberta. Pero somos libres, pero nuestra libertad no es un pretexto para hacer lo malo. Cuando las personas del mundo quieren divertirse, ellos organizan una fiesta, ¿cierto? Y lo primero que hacen es decir, bueno, ¿qué vamos a tomar? Porque para ellos el divertirse tiene que ver con bailar y tomar. Y si al otro día bailaron y tomaron, si están arruinados, dicen, ¿cómo nos divertimos? Una forma muy primitiva, muy torpe de diversión. Eso no es diversión. Y nosotros nos divertimos. Y cuando organizamos un cumpleaños, le enseñamos a las otras personas que hay otras formas de divertirse, que hay otras formas de cómo vivir nuestra vida, porque no somos iguales. Tenemos libertad, podemos tomar, sí, claro que podemos tomar. Tenemos libertad, pero esa libertad la usamos en servicio del Señor. Y nos divertimos y nos gozamos y nos reímos, no de las mismas cosas y no de la misma manera. Somos sal y también dice el Señor que somos luz en este versículo para salir de Mateo en el 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La luz está expuesta. Cuando vos decís en tu trabajo que sos cristiano o en cualquier lugar que sos cristiano, ¡puf!, te encendiste. Ahora todos te están observando a ver qué haces, a ver qué vas a decir, a ver cómo te vas a comportar. Somos luz. Y dice este versículo que somos luz para que los hombres vean las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu comportamiento traerá gloria a Dios o vituperio al nombre de Cristo. 4, y termino. 4, porque estamos llamados a honrar, amar y temer. Versículo 17, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al Rey. Esto es bastante simple de entender. Honrar a todos. Honramos a todas las personas, a todos los hombres. En ese tiempo, en el primer siglo, había esclavos. Y las personas creían que los esclavos eran otro tipo de personas, que no tenían derechos.
Pero Pedro le dice, saben, ustedes deben honrar a todas las personas. No importa su credo, su raza, su religión, su condición social. Un cristiano honra a todas las personas por igual, a todos. Honramos a todos, porque todas las personas están creadas a imagen de Dios, el imago Dei. Honra a todos, amad a los hermanos. No hace falta explicar mucho esto. Amad a los hermanos, temed a Dios. Y nuevamente volvemos al versículo 13 donde empezamos, en el mismo tema, honrar al rey, honrar a las autoridades. Estamos en regreso nuevamente donde comenzamos. Debemos mostrar respeto a toda fuente de autoridad gobernante. No tenemos un rey, pero tenemos distintas formas de gobiernos a las cuales debemos honrar. Y de esta forma, a través de nuestro comportamiento, a través de cómo nos conducimos, entonces podremos hacer ver que verdaderamente el Evangelio no ha perdido poder, sino que todavía el Evangelio tiene poder para transformar. Algunas personas dicen, no, pero yo conozco muchas iglesias que están llenas de personas no transformadas. ¿Será que el Evangelio perdió poder? ¿Será que ya el Evangelio no tiene poder para transformar a las personas? Sí, el Evangelio tiene poder. Lo que sucede es que no se predica el Evangelio. Pero el Evangelio tiene poder para transformar, para cambiar. Y nosotros tenemos un desafío al salir de este lugar, con las personas que están a nuestro alrededor, de vivir de una forma diferente. Y de esa manera honrar al que nos ha llamado y dar buen testimonio del poder del Evangelio. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo y por la obra maravillosa de tu Espíritu Santo, que de gloria en gloria, que de poco a poco transforma nuestras vidas.